Gracias, Señor. Ahora sí, entonces, tomen asiento. Gracias, Señor. Vamos a dar lugar primero a Marta, que nos salude, a la pastora Marta de Buenos Aires. Amén. Martita, vení. Gloria al Señor. Bajó como 50 kilos, próximamente desaparece. Pero gracias al Señor está todavía con un poco de fuerza. Gracias al Señor. Gloria al Señor. Gloria a su nombre. Qué bueno que es estar con los hermanos en distintos lugares y yo estoy contenta en este día de poder estar con ustedes. En todo lugar donde se levanta un pueblo de Dios, un Dios está bendiciendo. Y Él es un Dios de amor, de misericordia, y Él nos tiene en cuenta en cada instante de nuestra vida. Lo importante es que nosotros podamos perseverar. En este tiempo, el Señor me ha hablado de muchas maneras, pero una de las cosas que el Señor me ha propuesto, pasando por algunas cosas, dificultades, pero el Señor es fiel y el Señor me habló de proceso. El Señor es un Dios de proceso. Y el proceso es cuando vio las máquinas esas que procesan los alimentos, que los baten, los amasan, lo trituran, lo pican hasta terminar produciendo lo que uno espera. Y en Dios, si usted mira en toda la Biblia, todas las cosas han tenido un proceso para poder concretar. Cada personaje de la Biblia, y aun cuando Jesús que iba a la cruz, él tenía un proceso. A veces nos amedrentamos nosotros y nos ponemos cobardes cuando estamos pasando por procesos. Pero lo importante que espera Dios, porque cada vez que hay un proceso, va a salir algo nuevo. Cuando usted va a procesar algo, va a salir algo nuevo, un producto diferente. Y Dios está procesando, ¿sabe por qué? Porque Dios está haciendo algo muy especial con la iglesia. Y los valientes arrebatan el reino de los cielos. Hoy hay cosas muy light, cosas que la gente hace y muchas cosas que están fuera del orden de Dios. Pero Dios está llevando a su pueblo en ese proceso para reafirmar su palabra en cada uno de nosotros. Y cuando pareciera que nosotros estamos muy cómodos, porque ya hemos pasado cosas y porque parece que ya terminamos con el proceso, pero Dios quiere hacer en nosotros algo nuevo para este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a preservar el reino de los cielos aquí en la tierra hasta que Él venga a buscarnos. Y nadie que esté fuera del propósito del Señor puede perseverar y hacer lo que el Señor quiere si no pasa y espera ese proceso. Así que no se asuste cuando Dios está procesándolo. Estábamos cantando coros que estaban reafirmando de venga tu reino, Señor, tú eres, tu Espíritu Santo venga con nosotros. Y sí, esto es lo que clamamos. Y en este tiempo yo he estado a veces muy quieta y esperando en el Señor. Y yo vez tras vez, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Yo he tenido que proclamar esto hablando a mí misma muchas veces, porque los procesos son difíciles porque no los espera uno, pero Dios está perfeccionando a su pueblo. ¿Por qué lo está perfeccionando? Porque Él quiere la excelencia de nosotros. Sabe que si nosotros nos fuéramos tratados, y esto no nos asusta porque la excelencia de Dios no la pueden lograr todos o cualquiera, sino el que persevere hasta el fin, que dice la palabra. Y Dios está haciendo eso con su pueblo, así que no se preocupe. Claro que asusta muchas veces las cosas que
que nosotros pasamos, pero no se preocupe porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y mientras nosotros hemos estado haciendo cosas, siguiendo, haciendo la obra, siguiendo, el Señor nos ha prosperado, pero el trato es con nosotros hacia adentro, con cada uno de nosotros. Y no lo vamos a evitar a eso, y no es para asustarnos ni para menospreciar el tiempo que Dios tiene, porque Jesús tuvo que pasar ese proceso para poder llegar al reino de los cielos. Y Él no se amedrentó, sino que pasó el proceso, y aunque le costó lágrimas de sangre y esperar, pero Él cumplió con eso. ¿Y qué le pasó después? Resucitó y ascendió a los cielos. Y eso es lo que nosotros tenemos que pasar. Vamos a resucitar de muchas cosas que pareciera que estuvieron allí entorpecidas o que las dejamos pasar, porque a veces nos conformamos con cosas triviales, con cosas de este mundo. Y Dios tiene todo eso en sus manos, porque Dios es el que nos prospera, el que nos da bendición, el que nos ayuda, el que nos sostiene, el que nos soporta. ¿Pero eso es todo? No, porque cuando el Señor venga a buscar a su pueblo, todo eso va a quedar aquí. Pero nosotros vamos a llevar la excelencia de poder estar en el reino de los cielos. Y eso yo se lo digo, hermano, porque yo lo he dicho en muchos aspectos. Sabe que muchas veces el enemigo se propone entorpecer en medio del trabajo que Dios hace con nosotros. El enemigo muchas veces nos juega mala pasada. Pero ¿sabe qué? Cuando nos vemos atajados en alguna área de nuestra vida, si se cierra una puerta, Dios abre un portón y nunca vamos a ser avergonzados. Por eso la esperanza que nosotros tenemos y que proclamamos desde nuestro adentro, Dios es soberano y nos tiene en sus manos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y hoy, en este tiempo, es muy difícil ser pastoreado con cualquier cosa, porque el mundo está pata para arriba. Que Dios nos ayude a perseverar hasta el fin, y eso es lo que nosotros vamos a poder ganar y ganarle al enemigo, ganarnos a nosotros mismos y poder seguir adelante hasta que Dios culmine con ese proceso. ¿Está de acuerdo con esto? Cada uno de nosotros tenemos un proceso diferente, pero no nos asustamos por eso, porque mientras está el Señor con nosotros, nada me faltará. Así que, hermanos, yo estoy contenta de estar en este tiempo. Es la tercera vez que venimos aquí. Me alegra de ver un pueblo que alaba al Señor, que está contento, que prospera, que sigue insistiendo en buscar a Dios, y eso me alegra, porque ese es el pueblo que Dios quiere en este tiempo, en todo lugar. Y aún en Israel, donde está nuestra mirada bíblica, allí Dios está levantando un pueblo que sabe que todas nosotros, las intercesoras internacionales, nos han mandado videos y nos han contado qué es lo que está pasando. Hermanas que han viajado allí a Israel. Todos los días hay distintos tiempos que tienen los judíos, los niños, las familias, y se turnan para estar haciendo vigilias, diciendo, viene el Mesías, porque para ellos todavía no ha venido Jesucristo. Pero gloria a Dios, porque ellos están buscando y les está resplandeciendo la luz del Evangelio. Y eso es una señal muy importante que nosotros como iglesia estamos esperando. Así que, hermano, no se amedrente, no se quede, busque de estar junto cuando usted está con problemas, busque la compañía de otro, pida oración, clame al Señor, y el Señor seguro que va a contestar. Y no se asuste por lo que va a pasar, porque Dios es un Dios de amor y de misericordia, y Él siempre oye nuestro clamor. Así que, hermanos, yo les dejo esto y seguimos orando para que el Señor siga haciendo milagros, prodigios y maravillas, porque en este tiempo vamos a ver milagros, prodigios y maravillas que Dios va a hacer. Así que lo creemos. Dios les bendiga.
Gloria al Señor. Bueno, para los que no la conocían a la pastora Marta, ella es familia de los Contreras, o sea, de nuestro pastor Celso Contreras, de la hermana Emma, que ustedes conocen, de la hermana Elsa Contreras, que está del otro lado en Puerto Natales. De esa parentela es, gracias al Señor. Dios es bueno. Y nos ha prosperado, nos ha bendecido. Y como decía bien la pastora, estamos en este proceso donde Dios está trabajando en nuestras vidas y lo que se requiere de nosotros es perseverancia. ¿Cómo cuesta la perseverancia, no? Nos cuesta en todos los ámbitos de la vida y en la sociedad en la que estamos donde nadie quiere perseverar, todos queremos ir cambiando de todo, ¿no? Y nadie quiere, por ejemplo, es más fácil un bypass gástrico que una dieta, por ejemplo, por decir algo, ¿no? O sea, nos cuesta la perseverancia, nos cuesta entrar en una disciplina y decir yo me voy a someter a esta disciplina y voy a alcanzar el objetivo que esta disciplina me va a dar. Pero bueno, en las manos del Señor estamos y confiamos que el Señor va a obrar y va a cumplir su propósito en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así es, bien. Entonces el pastor Gabriel Arpe de Buenos Aires, el presbítero del movimiento. Estamos tan contentos de tenerle, es un privilegio este esfuerzo que él ha hecho, está medio engripado como tantos por acá. Gracias al Señor. Amén. Bueno. Amén. Gabriel, para usted. Sí. Pórtense bien. Dios le bendiga, hermano. Parece reiterativo el decir que uno está feliz de estar aquí, pero es la realidad. Lo que nos mueve es justamente eso, el poder estar juntos. Y yo quisiera seguir ahí y seguir adorando, porque tan tremenda la presencia del Señor en este lugar. Y me llevó años atrás, mientras estábamos adorando, cuando con los pastores teníamos tiempos gloriosos en aquel lugar donde crecimos, donde fuimos instruidos, donde Dios, como decía mi esposa, nos procesó. Hay partes que se fueron desgajando de nuestras vidas para que pudiéramos realmente ser aquellos que pueden mostrar la gloria del Señor. Pero como que volví atrás y yo recuerdo a su pastor cuando es un adorador. Y seguro que la esposa que le dice, eso es adorable, ¿no? Bueno, eso es cosa de ustedes. Pero teníamos tiempos gloriosos, muy gloriosos. Y yo creo que aquí continúa. Se pueden cerrar lugares, pero la gloria sigue. Porque Dios no está supeditado a lugares, sino a corazones. Y lo que Dios ha sembrado lo tenemos que llevar por todo lugar donde estemos. No estando supeditado a lo que tenemos o no tenemos, a sentirnos capaces o no, porque es el Señor el que hace que nuestras vidas sean útiles para hacer la obra del Señor. Así que yo me gocé, lástima que es tan cortito, pero bueno, aquí estamos para compartir la palabra del Señor. Así como estás sentado, oramos. Padre, te damos gracias en esta noche. Tu amor es tan grande, tan infinito, tan incomprensible, que solamente hay una palabra y es decirte gracias. Gracias por todo lo que tú nos das. Gracias por esa gracia inagotable que hace que nuestras vidas puedan mantenernos firmes, haciendo tu voluntad en todo tiempo, en toda circunstancia. Te damos gracias, Señor, por lo que entendemos y no entendemos, porque sabemos que tú eres soberano. Por eso, en esta noche es tu palabra aquella que nos quiere llevar, Señor, a una medida mayor cada vez que compartimos tu palabra. Nosotros, sentados a tus pies como tus discípulos, somos ministrados y edificados
conforme a tu voluntad. Por eso te damos gracias por tenernos en cuenta, por habernos llamado, por seguir preparando y cambiando nuestras vidas. Ahora, Señor, esta tu palabra, al compartirla, pueda cumplir el propósito por el cual tú la traes a nuestras vidas. Señor, y tu gloria siga manifestándose en este lugar, porque estoy seguro, Señor, que tú has encontrado aquí a aquellos adoradores que te están adorando en espíritu y en verdad. Y eso trae gozo a tu corazón, es la mejor ofrenda que te podemos dar. Poder llegar al trono, a tu trono, con alabanza y adoración, porque tú lo mereces. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre. Amén. Es muy lindo. Quiero manifestar los saludos. Hoy estuve hablando con algunos hermanos y la familia, mis hijos. Tenemos 3 hijos, varones, 2 nietos. Eso muestra que ha pasado el tiempo, como decía el pastor. No sé si es tercera o yo creo que ya estoy llegando a la 4ª edad. ¿No? ¿Todavía no? Pero un saludo cordial de todos los hermanos de mi familia que quedó allá, sabiendo que Dios nos ha traído no solamente con un propósito, porque siempre cuando me llaman mis hijos, bueno, disfrutá, papá. Si yo disfruto, esto es disfrutar, es compartir. Así que reciban esos saludos. Amén. Poco lo que decía mi esposa, que Dios muchas veces nos procesa. Dios quiere enseñarnos, Dios quiere capacitarnos. Y Dios en Cristo marcó un propósito, que seamos como Él. Y uno diría, bueno, es un referente, una vara muy alta. Pero qué importante que Él ha puesto en la iglesia ministerios, como dice Efesios 4, para la edificación de la iglesia, para que estemos en unidad y para que lleguemos a la medida de la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Un proceso de crecimiento. A veces el peligro, y especialmente cuando el Señor nos bendice, es estancarnos, quedarnos quietos. Pero el Señor nos quiere enseñar y nos insiste en enseñarnos que de lo mucho que tenemos, Dios tiene infinitamente más, mucho más. Job dijo en una oportunidad en ese proceso, no ya saliendo del proceso, sino en medio del proceso, dijo, yo conozco solamente los bordes de tu vestidura. Solamente conozco los bordes. Lo que conocemos no es nada comparado con lo que Dios tiene para nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros podamos en este tiempo conocer la voluntad, los propósitos de Dios. Somos llamados, ¿no? Somos llamados con propósito para poder alcanzar las metas que Dios ha puesto. Y cada uno de nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo. No necesitamos competir, no necesitamos estar en discordia, sino solamente cumplir el propósito de Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto, y eso trae satisfacción a nuestras vidas. Entonces, ese proceso, Dios quiere enseñarnos, Cristo quiere enseñarnos. Yo quiero comenzar leyendo en el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 11. Gloria a Dios. Y ese proceso de enseñarnos, mi esposa decía, aunque, y lo dice la palabra, aunque nosotros pasemos por ese proceso, el propósito de Dios es que resucitemos. ¿Cuántos quieren resucitar? No todos. A ver, ¿cuántos quieren resucitar? Le doy una noticia. Para resucitar primero se tiene que morir. No morir físicamente, no se asuste, pero morir a nuestra antigua manera de vivir, ¿no? Que cada día menguemos nosotros y Cristo crezca en nuestras vidas.
aquellos que están en Cristo Jesús, nuevas criaturas son, ¿no? Dice Efesios. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pablo lo habla, no dije Efesios, a los Corintios, pero en ese proceso Dios quiere perfeccionar. Y fíjese lo que dice capítulo 11, verso 27, dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. No es por voluntad propia, aunque hay una voluntad, pero es porque Dios puso sus ojos sobre nosotros. Efesios capítulo 1, verso 4 dice que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Entonces, somos parte de su proyecto para con nosotros es antes de la creación. Entonces, eso nos da, por lo menos a mí me da seguridad en los momentos difíciles. Lo que estoy pasando no es casualidad. Lo que estoy pasando está en las manos del Señor y está supeditado al proyecto que Dios tiene para nuestras vidas. Somos parte de su proyecto. Dios no improvisa. Entonces sigue diciendo que venid a mí, ¿no? Porque Él tiene todo. Yo no puedo encontrar en otro lugar lo que Cristo me puede dar. Pero yo tengo que ir a Él cada día, cada mañana, cada instante, para que Él pueda llenarme de todo eso que Él ha propuesto para mi vida y que lo va haciendo a medida que nos vamos despojando de aquellas viejas cosas de nuestras vidas. El Señor va poniendo lo nuevo, me va invistiendo de un hombre o una mujer nuevo, conforme a la voluntad de Dios. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Y quién no necesita en este tiempo descanso? Y no es el descanso del dormir, no es el descanso del reposo físico, es el descanso del alma, la paz interior. Y a veces pensamos que la paz es producto de que no hay ningún problema externo, que todo está ordenado. Mire, la única forma de experimentar eso cuando estemos en el cielo, porque aquí es un mundo de desorden, de caos, y en ese mundo de desorden nosotros marcamos el orden de Cristo. Es un mundo de tinieblas, donde en muchos lugares reinan las tinieblas, pero dice la palabra que somos luz, que alumbramos en medio de las tinieblas, que tenemos que ser luminarias. Y para eso nosotros somos lámpara. La palabra, lámpara, a mis pies es tu palabra, lumbrera en mi camino. Pero necesitamos que cada día el Señor nos invista de ese combustible para dar realmente una luz diáfana, sin perturbaciones. Antes en el tabernáculo, una de las tareas de los sacerdotes era limpiar el candelabro, las mechas, quitar ese carbón, porque eso evitaba que la luz fuera diáfana, que la luz diera toda su plenitud. El hecho de tener carbón en la mecha daba humo y daba mal olor. Y ese carbón de nuestras vidas es el que tiene que quitar el Señor de nosotros. El carbón que se va pegando a nuestras vidas en nuestro caminar, que quizás es inevitable. Por eso el Señor le decía: no hace falta lavarte cuando lavaba los pies de los discípulos. No hace falta, le dijo a Pedro, lavarte todo el cuerpo. Extremista, ¿vio? Le dijo: solamente con los pies, porque lo otro está lavado por la sangre de Cristo. Pero en el caminar hay cosas que se van pegando y que nosotros necesitamos despojarnos para que aquello que somos, luz, sea una luz que alumbre en medio de las tinieblas. Y mire, en esta verdad y en este concepto de la palabra, cuando hay algunos que dicen: bueno, yo no puedo cambiar o no puedo tener una vida más comprometida con el Señor por mi entorno, por lo que me rodea, la familia que todavía no es convertida, el entorno del trabajo, las cosas que nos rodean, que tratan de
absorbernos de la presencia del Señor. Pero es lo mismo que cuando alguien entra en una habitación oscura, cuando usted prende la luz, ¿qué pasa? Se terminó la oscuridad. Cuando hay un hijo de Dios en medio de las tinieblas, cual sea el lugar, las tinieblas tienen que desaparecer, tienen que retroceder. Y en eso el Señor nos está enseñando, porque no es fácil. Sigue diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Yo no puedo aprender de otros sino del Señor. Claro que están los pastores, los que nos enseñan, pero esos mismos están aprendiendo de Cristo. Solamente somos transmisores de lo que Dios nos está enseñando, de lo que estamos viviendo, pero la enseñanza viene directamente del Señor. Y Él usa diferentes instrumentos. Por eso, importante, hermanos, que yo siempre esté atento y que no evalúe a través de quién Dios me está enseñando, porque Dios puede enseñarme a través de los niños, ¿sí? Un niño me puede enseñar lo que Dios quiere. Y si el Señor dijo que si nosotros calláramos, las piedras me pueden enseñar, ¿qué hay imposible o qué instrumento no puede usar el Señor para instruir nuestras vidas? Pero el Señor dice que yo tengo que aprender de Él. ¿Y cómo puedo aprender? Justamente mirando los evangelios, mirando cómo Él caminó en esta tierra y cómo llegó a la gran victoria, cómo Él en el medio de ese proceso, Él pudo llegar al punto en ese Getsemaní de decir lo que muchas veces nosotros quizás decimos al Señor, Señor, pasa de mí esta copa, yo quiero evitarlo, quiero agarrar un atajo, no quiero enfrentar esto, pero no se haga tu voluntad, sino siempre hacer la voluntad del Señor. Porque en esa voluntad, sí, puede ser que yo tenga que ir en esa cruz. Ya Pablo dice en Gálatas, estoy juntamente crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que vivo lo vivo por la gracia del Señor. Entonces, en esa sujeción, es ese yugo fácil. Pero usted, pastor, no sabe lo que yo estoy pasando. Sí, pero lo importante es que lo sepa el Señor. Pero ¿por qué es yugo fácil? Porque siempre eso me va a llevar a la gloria. Nunca Dios me va a dejar en esa prueba, en esa dificultad. Siempre, en todo lo que yo paso, voy a pasar y voy a ser más que un vencedor. Alguien que pueda alcanzar los propósitos de Dios. Entonces dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Estar acollarado con el Señor. Yo no puedo caminar mi vida, no puedo hacer y servir al Señor conforme a mi voluntad, a mi manera. Yo lo tengo que hacer a la manera del Señor. Y el Señor cada día, yo estoy acollarado al Señor para que juntos podamos aprender de Él. ¿Y qué es lo que me dice primero que tengo que aprender? ¿Que soy qué? Manso. ¿Cómo anda con la mansedumbre? ¿Qué tema, no? Todos tenemos nuestro carácter. ¿Quién es el que conoce mejor nuestro carácter? El Señor. Y tu esposa y tu esposo. ¿No? Ahora, qué importante que sí, todos tenemos diferentes calidades o medidas de carácter, pero saber que Dios está tratando mi carácter, que Dios me quiere llevar a esa mansedumbre de caminar en toda circunstancia con mansedumbre, sin ser desequilibrado por ninguna circunstancia, así como caminó Él. Pero es imposible, pastor. No, no es imposible. Y si bien hay algo imposible es para el hombre, pero no para Dios. O sea que en Dios todo lo puedo, ¿no? Pablo dijo ahí en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero fíjese que anteriormente, eso comúnmente lo tomamos porque nos gusta. Yo puedo todo. Pero anteriormente dice, he aprendido para llegar a que todo me ayude para bien, a que todo lo pueda en Cristo. Primero tengo que aprender a estar en abundancia y a estar en escasez. A mí anótenme
en la materia en abundancia. Me gusta aprender a estar en abundancia. ¿A quién no? Pero ¿por qué dice? ¿Por qué hay que aprender a estar en abundancia? Porque sabe que, y los pastores, yo creo que todos los pastores lo sabemos, hay muchas veces más gente que se aparta cuando Dios lo bendice que cuando está en prueba. No sé, es increíble, una ingratitud. Y tengo que aprender a estar en escasez, porque también es difícil. Mire, el pastor decía, joven fui, aquello que dijo David, joven fui y envejecí, no he visto justo desamparado ni que su simiente mendigue pan. Podemos llegar a tener escasez, pero nunca va a mendigar un hijo de Dios, jamás. Jamás va a mendigar. Y si usted no tiene un peso en el bolsillo, no le va a faltar de ningún bien. Sus hijos no le van a faltar de ningún bien. Yo sé que esta es una tierra próspera, que usted está muy prosperado, pero sigamos aprendiendo para que el nombre del Señor sea glorificado. Que soy manso y humilde. Y la humildad muchas veces no se ve. La humildad viene de adentro. La humildad es aquello que el Señor va tratando en mi vida. Todos, hermanos, todos, en nuestra naturaleza humana tenemos una medida de orgullo. Estoy orgulloso de mi humildad. No habrá ninguno igual. Todos tenemos una medida de orgullo. Y el Señor se preocupa, no para provocarnos, sino para que nos demos cuenta y nos pincha allí donde se activa el orgullo. Pero el Señor me dice que yo tengo que aprender a ser humilde de corazón. Y eso es una materia difícil de aprobar, muy difícil de aprobar. Cuando Dios nos empieza a usar, cuando Dios empieza a moverse a través de nuestras vidas en distintos órdenes, yo tengo que estar siempre sujeto bajo la humildad de nuestro Señor. Saber que todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que alcancé es por su gracia, por su misericordia, que nada de lo que tenemos o lo que somos lo merecemos. Eso es misericordia. Misericordia es recibir lo que no merezco. Porque dice que la paga del pecado es muerte. Por misericordia no recibo la muerte. Pero misericordia también es recibir lo que no merezco. Entonces, todo lo que tenemos es por gracia del Señor. Entonces dice, humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mira a dónde llegamos al descanso. Porque el Señor dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y me da la fórmula para llegar al descanso. Hay un proceso para llegar al descanso, no es mágico. Dios no es un mago, Dios es un Dios de proceso. Y para llegar a ese descanso, yo tengo que pasar por todo este proceso y yo voy a descansar en el Señor. Cielo, tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, no entiendo lo que me pasa. No puedo encontrar a alguien que lo entienda, aunque a mi alrededor haya gente que me ama. Yo no puedo entender lo que alguien está sufriendo o padeciendo. No, porque fe tener con el cuero ajeno es fácil, ¿no? Pero vio que cuando alguien está pasando a prueba, tenés que confiar en el Señor. Acordate que para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan para bien. Y ahí nos regodeamos de la aflicción del hermano mostrando nuestra gran fe. Pero a lo mejor nos toca un poquito nada más de lo que ese hermano está pasando y nos derretimos, nos desarmamos. Señor, ayúdanos. Yo quiero aprender. Por eso es parte del llamamiento. Por eso es parte del llamamiento. El proceso de Dios. Muchos, dice la palabra, son llamados yo sé que tiene buenos maestros acá. Pocos escogidos. Hay exámenes, hay procesos.
Dios me prueba para después aprobarme. Dios me pone en el banco de prueba y ahí empieza a tratarme. Él es el buen alfarero. Y en el momento que su obra parece que se deterioró, Él comienza de nuevo. Y ahí vemos la misericordia de Dios. Porque Él quiere que lleguemos a ser vasos de honra. Él quiere que su nombre sea honrado a través de estos vasos. Barro, ¿sí? ¿Somos barro? No sé cuánto está el kilo de barro acá en 28. ¿Cómo es? ¿Precio dólar o euro? Nada. Eche un poco de agua y ahí va. Eso somos nosotros, hermano. Lo que da gloria a este vaso es lo que Dios pone en nosotros. Saque esa gloria y queda barro. No queda más nada. Entonces, ¿en qué nos podemos jactar? ¿En qué nos podemos enorgullecer? Solamente en darle gloria y honra a nuestro Dios. Pero fíjese que muchos llamados, pocos escogidos. ¿De dónde viene esto? Mateo también, el Evangelio de Mateo, capítulo 20. Esto viene de los obreros de la viña. Y se llegó a esa conclusión en el contexto justamente de gente que trabaja. Dios nunca llama vagos. Fíjese que a todos los que llamó en la Biblia los encontró trabajando. A los discípulos, cuando fue caminando buscando a sus discípulos, los encontró trabajando, les cambió el trabajo. Pero Dios quiere siempre usarnos. Lo leemos, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Dice, y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. No hay planes sociales acá involucrados, no. Dios no me da un plan social, Dios me da un objetivo. Amén. Dios me da un objetivo, me da dignidad. En esto me da dignidad. Dice, desocupado. Y les dijo, id también vosotros a mi viña. Y fíjese lo que dice acá, os daré lo que sea justo. Dios nunca es injusto, siempre nos da mucho más de lo que nosotros merecemos. Una medida sobreabundante, remecida, apretada, desbordante, vacía de su bendición, abre las ventanas de los cielos y vacía hasta que sobreabunda. Dios siempre me da lo justo. Así que, un tema, nunca se queje. ¿Cómo anda con la queja? Ore por mí, entonces, ¿nunca se quejó? Amén. Salió otra vez cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo, y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado, y él les dijo, y también vosotros a la viña, recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el Jordán, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca a la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y al recibirlo, ¿qué hicieron? Murmuraron, se quejaron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Murmuración, algo que para Dios es pecado. Y a veces nosotros comparamos o evaluamos de acuerdo a nuestros ojos o a nuestro pensamiento. Yo merezco más que este. ¿Por qué le está dirigiendo acá y yo no? Opa. Pastor, usted está cegado, no puede ser. ¿Cómo no se da cuenta
¿qué valor tiene acá? Murmuración. El pueblo anduvo 40 años en un desierto por murmurar. María quedó leprosa, la hermana de Moisés, por murmurar contra su hermano. Murmuración es un pecado. Cuidado. No sea que en algún momento alguno quede leproso espiritual. Sigue diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros. Y sí somos iguales. El único que resalta es Dios. Que hemos soportado la carga y el calor. ¿No ves que yo trabajo mejor? Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conveniste conmigo en un denario? Es lo justo. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Cuestionar las decisiones de Dios es muy peligroso. Y Dios para su bendición. Cuando María criticó y murmuró contra Moisés, no solamente quedó leprosa, sino que el pueblo quedó estático, parado. No hubo crecimiento, no hubo avance. Entonces, aquí hay algo. Me muestra la soberanía de Dios. Él es soberano y hace como Él quiere. Ahora, yo digo, ¿por qué para evitar problemas no empezó al revés a pagar? Quizá nosotros hubiéramos hecho eso. Nadie se enteraba. Empecemos por los primeros. Pero Dios quería enseñar para que ellos aprendieran a agradecer a Dios conforme a lo que Dios nos da porque Él es justo. Y empezó por el último, porque el interés del Señor, de la viña, era justamente mostrar eso, que Él era el Señor. Y el Señor es el Señor de la iglesia, de nuestro hogar y de nuestras vidas. Amén. Entonces, dice, así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas poco escogidos. No está hablando de la gente del mundo, está hablando de su iglesia. No está hablando de la gente del mundo. A veces pensamos que esta es la gente del mundo. No, está hablando de dentro de la iglesia. Yo puedo estar dentro de la iglesia porque Dios me llamó, pero no quiere decir que esté siendo escogido. Y en este contexto nosotros vemos algo, que el secreto es ser agradecidos, adoradores con agradecimiento, para que podamos llegar a ser esos escogidos. A veces es duro. Cuando el Señor estaba enseñando, dice que muchos de sus discípulos le dejaron. No dice la gente que lo seguía, sus discípulos, porque la palabra era dura. Y el Señor miró a los que quedaban y le dijo, chicos, vamos a bajar un poquito los tonos porque nos vamos a quedar sin iglesia. No, le dijo, hey, muchachos, ¿ustedes también se quieren ir? Porque Dios quiere calidad, no número. Dios busca calidad. Hombres y mujeres que quieren honrar a su Dios, a su Señor, con hechos. Aprender. Aprended de mí. No hay otro que me pueda enseñar. Otro, Hebreos capítulo 5. Versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Pero, pastor, yo hace 20 años que estoy acá. Ya tengo que tener una diferencia. Ya me tienen que poner acá una chapa. Cristiano vitalicio, honrado y aplaudido. No, pero yo no puedo ser más que Jesús. Ahora hay muchos títulos, apóstoles, reverendos, no sé qué reverendo, pero bueno, reverendo. Profetas. ¡Oh! Yo con título no entro al reino de los cielos. Yo entro únicamente siendo un buen cristiano que aprendí de Cristo. No hay otra entrada, hermano. Entonces,
dice, y aunque era hijo, y hijo está con mayúscula ahí, el unigénito, por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea que me bajó la vara, muy bajo, para que yo no tenga excusa de decir, bueno, yo no merezco ser procesado o tratado. Dice, y habiendo sido perfeccionado, fíjese, aprendió obediencia, después de aprender la obediencia fue perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue perfeccionado, y vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Todos los que le obedecen tienen esta gracia del Señor, todos, no hay excepción, no hay excepción. Por eso en el Señor, así podemos ser más, mucho más que vencedores en el trato que Él nos da. Yo necesito ser escogido. Apocalipsis, fíjese lo que dice, capítulo 17, un versículo que todos los conocemos, pero lo leemos. Verso 14, 17, 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Pero también con ese Señor de señores y Rey de reyes están los que están con Él, son llamados, escogidos y fieles. No puedo obviar ninguna de estas partes en el trato de Dios. Llamados, escogidos y fieles, ¿hasta cuándo? Hasta que haya dinero, hasta que todo vaya bien, hasta que cambie el presidente en la Argentina, hasta la muerte. Dígale a su hermano, sé fiel, hasta la muerte. Después viene la resurrección. Amén. Que el Señor nos ayude. Todo esto nos lleva en ese proceso para alcanzar la plenitud de aquel que nos llamó según nuestro Señor. Por eso hay una profundidad que todavía no la conocemos. Por más teólogos eruditos en la palabra, que está bien, necesitamos eso. Necesitamos personas así. Pero solamente conocemos los bordes. Hermano, hay más. No se conforme con lo que alcanzó. Y no conformarse no es ser desagradecido. No conformarse. Yo sé, Señor, que tú tienes más. Que tú tienes más para mi vida, para mi iglesia, para 28. Y para todas las ciudades que están alrededor. Hay más. Pero acá estamos bien cobijados. Mirá qué lindo lugar. Hay más. 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 Amén. Gloria a Dios. Él es el único que puede hacerlo. Gloria a Dios. Romanos capítulo 2, 11. Romanos capítulo 11. Verso 33. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables, inalcanzables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿No le pasa que usted muchas veces dice, yo a Dios no lo entiendo? ¿Le pasó alguna vez? A mí muchas veces. Y doy gracias que no lo entiendo. Porque el día que entienda a Dios, dejó de ser Dios. Pero yo entiendo que tengo que obedecer. Pero aquí me dice que hay profundidades de las riquezas, de la sabiduría de Dios. Fíjese que no habla de dinero, no, sabiduría de Dios. Esa sabiduría que solamente Dios me puede dar. En Eclesiastés dice, al que agrada a Dios, Dios le da. Punto. No da muchas explicaciones. Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Y al que no agrada a Dios le da el trabajo para juntar, para dárselo al que agrada a Dios.
Así que no se preocupe de aquel que dice, ¿viste, desgraciado? Y cada vez le va mejor. Y la vecina bruja que me tira cosas, está acumulando, déjelo. Dios le va a dar las riquezas, las profundidades, sabiduría. No es solamente conocimiento. Yo necesito la sabiduría de Dios para encauzar el conocimiento de su palabra. Puedo saberme de memoria esto, es ruido cuando lo hablo. Pero cuando Dios me da sabiduría, yo imparto la palabra de Dios de acuerdo y alineado con la voluntad de Dios. Y ahí llega a los corazones. Ciencia, alcanzar a conocer lo sobrenatural, que no lo puedo lograr a través de lo natural. Necesito la ciencia y el gozo del Señor, el gozo que es parte del fruto del Espíritu y que nadie me lo puede quitar. Y Nehemías le dijo al pueblo, el gozo del Señor sea vuestra fortaleza. Es lo que me fortalece. Y se lo estaba dando en un contexto de lucha, de prueba, de dificultades. Eso es lo que me sostiene. Puedo estar triste, puedo estar llorando, pero el gozo está aquí, en mi interior, en mi corazón. Y yo le sigo sirviendo. Hijo, podés seguir con todo, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Es lo que me renueva, es lo que me hace más que un vencedor. Esa es la bendición del Señor. Esas son las profundidades. Ahora, fíjese que en este contexto, en el capítulo 12, dice, así que, Pablo, ¿no? Por lo que les estoy diciendo, para alcanzar esto, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Me muestra el camino para entrar a la profundidad. Yo tengo que presentarme, venir al Señor. Vengan a mí, yo les voy a enseñar. Aprended de mí. Yo voy a Cristo. ¿Cómo qué? Como un sacrificio. Sí, me rindo a ti, Señor. Mi vida fue una vida de desaciertos. Mi vida fue una vida de fracasos. Yo ya no quiero fracasar más. Aquí vengo como un sacrificio. Quiero un sacrificio. Nada, no tiene ni voz ni voto. No se queja. Y allí nos presentamos delante del Señor como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y fíjese lo que dice, nuestro culto racional. No soy producto del fanatismo. No voy, razono, pienso. Delibero en mi mente. El Espíritu Santo me guía. Y yo descubro, por la inteligencia que Dios me dio, que ese es el único camino. Este es mi culto racional. Yo razono, esto es lo que honra a Dios. Yo razono, esto es lo que glorifica su nombre. Y sigue diciendo, no os conforméis, no sea un conformista. Y tampoco se deje formar por este mundo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación otra vez. Por la renovación de vuestra mente, de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese que Dios no quiere gente que no entienda. Pablo en 2 Corintios capítulo 2 le dice, tenés que ser un soldado, tenés que ser un labrador, tenés que ser un atleta. Y le dice, bueno, le da todas esas instrucciones, pero después le dice, considera lo que digo. No vaya detrás de mí porque lo digo yo. No, considera lo que yo te digo, porque lo que te estoy diciendo es palabra de Dios. Considera lo que digo para esto que Dios te dé entendimiento. Los discípulos estuvieron 3 años a full, viendo milagros, prodigios y maravillas, y la mente la tenían cerrada. Iban de arriba para abajo. Un día estaban en el cielo, otro día estaban en el infierno. Apártate de mí, Satanás. Hasta que luego Cristo, después de haber resucitado, les abrió el entendimiento para que comprendieran la palabra. Y allí su mente natural se abrió a lo sobrenatural y entraron las profundidades. Y estos hombres que quizás nosotros no los hubiéramos elegido y al tercer día lo hubiéramos pateado,
trastornaron el mundo conocido por el poder de Jesucristo. Señor, enséñanos. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que añadamos sabiduría. Salmo 90. Enséñanos de tal manera, en tal intensidad, en tal magnitud, que podamos añadir sabiduría a nuestro caminar. Tengo 5 minutos más. ¿5 me dan? Choque los 5. Pablo era un filósofo, un sabio de su tiempo. Tremendo. Tremendo. Le costó mucho esfuerzo, sacrificio, dinero. Y él se sentía el todopoderoso. Hasta que se encontró con Cristo. Y la luz de Cristo lo deslumbró. Señor, deslúmbrame cada día. Para que las luces del centro no me lleven de un lado para otro. ¿Sí? Pero que ese encuentro impactó su vida. Y él en Filipenses, busque Filipenses capítulo 2, y ya vamos a orar. Filipenses capítulo 2. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo. No pedía nada material, solamente sientan lo mismo que yo, porque eso es la experiencia que tuve con Cristo. Sintiendo lo mismo, el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad. Fíjese que es todo lo que estábamos viendo anteriormente que el Señor nos decía. Estimando cada uno a los demás como superiores a Él mismo. Cosa difícil has pedido. A este lo veo que se llama que yo. A ver, mira a su hermano. Ahora, ¿qué es considerarlo? Le doy una mirada, así está este. Oh. No, este hermano tiene a Cristo. Y esperar siempre que alguien pueda ser un instrumento para que el Señor me hable. Considera a tu hermano como superior a ti mismo. Porque lo superior, lo sobrenatural, lo supremo, está en cada uno de nosotros. Y hay una parte. Había un hermano, no sé si era hermano, primo. Yo tengo 18 dones. Oh, amiga, tiene más de lo de la Biblia. Considera. Primero a los Corintios 11 dice, muchos duermen, y creo que dice están enfermos, porque no discernieron el cuerpo de Cristo. Y discernir es considerar que este miembro que está conmigo trabajando es importante para mi vida. Fíjese, muchos duermen y están enfermos. No sé si dice están enfermos, pero bueno, lo importante, porque no supieron discernir, comprender, porque Dios puso a este hermano al lado mío. Y muchas veces Dios pone para probar mi humildad o para tratarme, hermanos que nadie lo pasa. Puente roto, ¿vio? Listo. Pero Señor, hay tanto acá que yo tengo... No, me pone a este, a Juanito, no sé si habrá un Juanito. Me pone ahí a este, justamente a este. Y el pastor dice, ustedes dos van a trabajar juntos. Pero pastor, ¿qué? ¿Usted me ama? Pero es Dios, hermano. No es el pastor. Aprended de mí. El Señor estaba rodeado de unos discípulos que, Dios mío, dame discípulos obreros. ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Se le salió la chaveta al Señor. Pero él aprendió por lo que padeció, porque eso es parte del padecimiento, ¿no? La convivencia,
La convivencia uno la padece. Considera a tu hermano como superior a ti mismo. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también. También, no quiere decir que yo me tengo que descuidar a mi familia. No, yo a eso tengo que añadir también por lo de los otros. Entonces, luego dice, esto es el sentir de Cristo. Por eso dice, haya pues en vosotros este sentir que estaba hablando, de considerar, porque Cristo vino porque nos consideró, no porque lo merecíamos. De tal manera nos amó Dios, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Nos consideró, y antes que muramos por el pecado, nos dio a Jesucristo nuestro Señor. Y nos dice, haya pues este sentir, no podemos tener otro sentir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La única forma de tener el sentir de Cristo es despojarnos. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Pero dice, despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, únicamente así podemos correr la buena carrera del Señor. Despojarnos, y no de lo que nos sirve, justamente de lo que nos cuesta. No, pero esto no, a mí no me lo tocan esto. Esto vino de mi abuelo, de mi bisabuelo, de mi tatarabuelo. Esta es mi herencia. No, Dios quiere herencia celestial. Yo debo despojarme. Y Dios me demanda. A algunos nos cuesta más, a algunos les cuesta más y a otros menos. Quizás durante muchos años Dios está tratando y desafiando para que yo suelte. Y cuando nos damos cuenta que soltando viene algo superior, glorioso, eterno, ya después nos cuesta menos soltar. Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, se humilló, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, voluntariamente, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esta razón, Dios, pasando por este proceso, únicamente Dios nos va a exaltar hasta lo sumo y nos va a dar un nombre que sobre todo nombre, Jesucristo, para que en su nombre podamos llevar la palabra de Dios y toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios el Padre. Este es el propósito por el cual Dios nos llamó. Y sabe que Pablo, como cada uno de nosotros, no podemos decirle a otro lo que no vivimos. Entonces, en el capítulo 3, Pablo habla de sí mismo ahora. Antes hablaba de Cristo, el consejo a los hermanos, pero en el capítulo 3, verso... ahí desarrolla todo lo que él era. Yo también tengo, verso 4, de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tenía mucho más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dios no me pide que suelte lo que no sirve, la basura al basurero. Dios me demanda en lo que me cuesta. Dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido. ¿Lo he perdido? Todo. Y lo tengo por basura. No era basura, lo tenía por basura.
Tenía mucho valor, lo decía anteriormente. ¿Pero con qué objetivo? Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegándose a ser semejante a su muerte. Yo quiero más de Cristo. ¿Cuántas veces lo hemos cantado? Yo quiero más de Cristo, más de su poder. Pero antes me tengo que despojar. Antes me tengo que despojar. ¿Cuál es nuestra estima? ¿A dónde apunta el Señor? A lo que estimamos, a la estima, a lo que nos cuesta. ¿Qué vale más, lo que estimo o el Señor? Escala de valores. El Señor me confronta con una escala de valores. Me dice, esto que estimaste lo di yo. ¿Qué vale más, esto o algo más yo? Yo quiero algo más de Cristo, quiero conocer algo más de Cristo. Para eso me tengo que despojar. Y no es que Dios me va a quitar todo. Es lo que yo estimo acá en el corazón. No es que Dios va a empezar a arrasar con todo lo que me dio. No, hermano. Dios está deseoso de darme más. Pero para darme más, yo tengo que poner la estima en su lugar. Y poner a Cristo reinando en mi vida sobre todas las cosas. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ay, pastor, ¿usted lo alcanzó todo? No. Como Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tenemos que extendernos.